Así que hoy la verdad quería hablar sobre el Padre, pero preferí seguir el estudio que comenzamos la semana pasada, que está en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, de los 4 amigos, y que el título tiene Los 4 amigos del milagro, donde vemos un hombre inválido y como la multitud acercaba a Jesús en la casa y no permitían que él pudiera llegar, cuatro amigos llevaron a ese hombre hacia Jesús y Jesús, viendo la fe de esos 4 amigos, realizó el milagro en la vida de este hombre inválido. Y qué maravilloso es poder ver esa realidad de un hombre que quien le cambió su vida es Cristo, pero el medio por lo cual Cristo cambió sus vidas fue 4 verdaderos amigos, 4 amigos que los llevaron a Cristo. Así que vemos que no es solamente una lección donde podemos ver un milagro, sino podemos ver 4 realidades en esos amigos. Y yo le puse nombre a esos amigos, me pareció, y la verdad que creo que esos 4 nombres que les puse bíblicamente es la realidad que en cada cristiano debe verse en sí, donde podamos reflejar la gracia. La gracia de Dios no nos permite absolutamente mostrar otra realidad que esos 4 amigos. Y lo primero que lo dijimos era que el primer amigo se llamaba fe. Y hablamos la vez pasada lo que es realmente la fe, lo que realmente es la fe y la importancia de la fe para un milagro. Y no es esa fe emocional, esa fe natural, sino esa fe se reposa en un Dios vivo. Esa fe que parte de la certeza y de la convicción en quien conocemos y depositamos nuestra confianza. Y el segundo amigo que hablamos la semana pasada era humildad. Humildad no es tener una cara caída y un pantalón desgastado. Humildad es realmente reconocer la gracia de Dios, vivir en humildad rendidos a ese Dios, reflejando la gracia por medio de tu vivir, de tus acciones en casa, en el trabajo, donde sea. Humildad es el otro amigo del milagro. Humildad es el otro amigo del milagro. Por eso dijimos que Jesús inició su sermón con bienaventurados los humildes, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que hoy sigamos con el tercer amigo, que nos dice mucho, y que va a decirnos mucho sobre la realidad de nuestras vidas como cristianos, y que realmente, si queremos ser instrumento de la gracia de Dios para la vida de otros, debemos ser esa calidad de amigo, y que poco ayer quizás vemos en la película, que fue muy preciosa. Lamento los que no estuvieron, pero fue un tiempo muy lindo, muy precioso. Y ese 4 amigos se llama perseverancia. Ese 4 amigos se llama perseverancia porque no hay milagro sin la perseverancia. No hay vida sin la perseverancia. No hay la gracia de Dios, no se completa sin la perseverancia. Y dice el versículo 4 del capítulo 2 de Marcos, no podían acercarse a él por la multitud. Destaparon el techo y por el techo lo bajaron. Y Jesús, por el techo bajándolo, sanó a ese hombre. Qué obstáculos, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Los obstáculos no detuvieron a esos hombres. Levantame un poquito el volumen, aumentámelo un poquito. Los obstáculos no pudieron impedir a esos hombres. ¿Por qué? Porque perseveraron. Perseveraron. ¿Y qué es la perseverancia? La perseverancia significa constancia mediante vientos contrarios. Perseverancia quiere decir persistir a pesar de oposición. Y vaya que tenemos oposición en esta vida y en este medio, principalmente si caminamos en los pasos de Cristo. Así que perseverancia es la fe que niega en detener
mediante obstáculos que se interrumpen entre yo y Dios. Y quiero decirte que cualquiera de nosotros que quiere vivir una vida más allá de la común cristiana, tendrás obstáculos en tu vida. La clave no es que vamos a tener obstáculos, la clave es cómo vamos a enfrentar los obstáculos. Todo cristiano que se identifica con Cristo está llamado a perseverar en todo. Y ayer vimos en la película esa madre que perseveró en oración. Esa madre que oró y confió, pero persistió. Y poco meditamos, somos llamados a lo que Dios nos ha alcanzado, a persistir en esto. A persistir. Y digo muchas veces, nuestra forma de llegar hacia Dios muestra en sí mismo la falta de interés nuestro para alcanzar lo que deseamos de Dios, aprobado por Dios. Así que sí, la verdad que el que persiste alcanzará la gracia abundante de Dios en aquello que Dios aprueba. La casa estaba llena, la puerta estaba bloqueada, el acceso era imposible. Esos amigos podían muy bien haber dicho lo que cualquiera de nosotros decía. No se puede, ya hicimos nuestra parte, es imposible, ¿no? Son las palabras comunes que nosotros hacemos. Escuche, para la fe, esas palabras no tienen eficacia. Para la fe, esas palabras no tienen eficacia para que los que viven por fe, viven humillados delante de Dios y persisten en pos de Dios para alcanzar lo que es aprobado por Dios. Pero esos hombres no se rindieron, persistieron, perseveraron hasta encontrar una solución loca. Una solución loca. Imagínate abrir el techo y bajar ese hombre por el techo. Es locura, ¿no? Y digo, qué bendita locura. Que quizás a los ojos de los hombres fue algo aterrador. Que podamos imaginar quizás los adjetivos que les pusieron a esos hombres. La rabia, la bronca. Pero lo más precioso es Jesús mirando la fe de estos hombres. Jesús mirando la fe de esos hombres, no se importó si el techo ya tiene que llevar 2 o 3 días para arreglar, el estrago, el gasto. Jesús no miró esto. Jesús miró la fe de estos hombres. Así que, amados hermanos, la perseverancia es una de las primeras y más excelsas virtudes que Dios quiere forjar en nosotros. ¿Sabían de esto? ¿Sabían eso? Que la perseverancia Dios quiere forjarla en nosotros. Miren el capítulo 5 de Romanos, versículos 3 y 4. Voy a leerlo en su sentido original. Míralo en tu Biblia, pero yo voy a leerlo en el sentido original como es. Capítulo 5, versículo 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Acá habla de reconciliación, la paz de reconciliación. Pero el versículo 3 dice así: también nos gloriamos en la tribulación. También nos gloriamos en la tribulación, en las luchas por causa del evangelio, en seguir y servir a Cristo, sabiendo que estas tribulaciones nos enseñan a perseverar y confiar en Dios. Me miran como que estoy hablando chino. Y versículo 4, y esta perseverancia nos capacita con experiencia en el modo de cómo vivir y depender de Dios. Y esto nos lleva a vivir nuestra fe con esperanza. Así nuestro carácter es moldeado a vivir la vida de Cristo. ¿Así dice tu Biblia? Por supuesto que no. Pero eso es lo que dice el versículo 3 y versículo 4 de tu Biblia. Eso es lo que lo dice. Dice que nos gloriamos en la tribulación. ¿Por qué nos gloriamos en la tribulación? ¡Wow! Evangelio, gloriando en la tribulación. Sí, Señor, bienaventurado si viniste a buscar refugiarte debajo de Cristo. ¿Por qué? Tendrás tribulaciones. Tendrás tribulaciones en el mundo donde todo es paz y amor. Tendrás tribulaciones. Identificate con Cristo, tendrás tribulaciones. Primero, en tu propia carne. Segundo, en las personas más cercanas a tuyo. Y después, te digo, en el trabajo y en la calle, donde sea.
¿Por qué no nos tenemos luchas? Porque no nos identificamos con Cristo, nos identificamos con una religión llamada cristiana, vacía y hueca y superficial. Identificate con Cristo y vas a ver. A veces vas a mirar en el espejo y te da bronca de ti mismo. Así que nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación produce en nosotros, en tu Biblia quizás en una versión dice paciencia. Esa palabra paciencia en lo original es perseverancia. La tribulación me lleva ¿a qué? A depender de Dios. La tribulación me lleva a depender de Dios. Así que si tú estás luchando con algo que no estás pudiendo solucionar, entienda lo que Dios está llamando. Venga a mí, dependa de mí, persista en pos de mí. Entienda que yo soy el que voy adelante, no tú. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos medios, buscamos atajos, buscamos parches. Pero si queremos crecer en la vida cristiana, la fe nos lleva a las tribulaciones producen en nosotros perseverancia. Y esa perseverancia en pos de Dios nos hace ¿qué? Conocer más a Dios. Nos hace conocernos más a nosotros y a nuestra limitación y a nuestras debilidades. ¿Y esto qué produce en nosotros? Experiencia. ¿Experiencia en qué? En que puedo confiar en Dios independiente de la situación y circunstancia que yo estoy viviendo. Y en esa confianza persisto. En esta confianza ya no es más por lo que veo, sino por lo que vivo. Por eso el cristiano vive no por vista, sino por fe. Así que esta es la perseverancia. Escuche, una de las primeras lecciones que Dios quiere enseñar a sus hijos se llama perseverancia. Se llama paciencia, que en el idioma original son sinónimos. Porque todos nos gusta ser pacientes, ¿no? Todos queremos las cosas ya. Porque la prepotencia de nuestra carnalidad siempre va mucho más adelante. Así que Dios, una de las lecciones que trabaja con nosotros es llevarnos a aprender a perseverar, a depender totalmente en Él. Y por la gracia que tenemos, al no querer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo y como queremos, nos rendimos. Y como estamos estudiando los miércoles, clavo mi carne, crucifico mi carne. Y digo y comienzo a vivir lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es como yo quiero, no a mi manera, no como me gusta, sino dependo totalmente de Dios. Eso es la perseverancia. Es la perseverancia. Si tú quieres ser un amigo, será un amigo que perseveras en las verdades de Dios, en los principios, en los valores, en reflejar a Cristo permanentemente, por más que te miren feo, por más que te critiquen, por más que se burlen, por más lo que sea, persevera. ¿Por qué? Porque el milagro tiene un elemento que se llama perseverancia. Y Hebreos capítulo 2, versículo 3, podemos ver, mejor dicho, en Cristo podemos ver un hombre que perseveró en todo. Nosotros somos llamados como cristianos a seguir las pisadas ¿de quién? A Cristo. Así que Cristo es el hombre que perseveró en todo. Y vamos a ver, Cristo no solo nos enseñó la perseverancia, sino la vivió perfectamente en toda su forma de ser. Así que Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice, puesto los ojos en Jesús, tenemos que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Perseveró. Su perseverancia tenía un enfoque, tenía un blanco a seguir, el gozo, la voluntad del Padre, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse para desmayar. Así que para no desmayar, persevere. Para no desmayar, persevere. Jesús, a quien la palabra nos manda a seguir, hermanos, perseveró hasta el fin. Jesús perseveró en la oración, aun cuando su alma estaba totalmente angustiada. Nosotros perseveramos en la oración. ¿Sabes por qué oraste el mes pasado? Ni voy a decir si orás. ¿Sabe por qué oraste el mes pasado?
¿Sabes si recibiste la respuesta de tus oraciones a 6 meses, a 1 año? ¿Por qué no sabes? Porque no crees que la oración tiene poder. ¿Sabe? Como cristianos debemos tener una lista de oración. No por lista. ¿Por qué? Porque el que persevera, persiste y queda ansioso en ver. Esta es la fe bíblica. La fe bíblica nos lleva a orar, a confiar, a persistir y a dar glorias a Dios por aquello que Dios respondió. Esto es la realidad más común de los cristianos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque quizás ni lo común vivimos como cristianos. Pero quiera Dios que en esta mañana podamos llevar nuestras vidas a crecer de esa jardinera espiritual que vivamos y que podamos marcar la diferencia como esos 4 hombres marcaron la diferencia. Jesús dice en Lucas 22, 44, y estando en agonía a pocos tiempos de la cruz, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Es decir, aún en su agonía Jesús oró y perseveró en su oración. ¿Y cómo estaban los hombres que estaban con él, que fueron con él a velar? ¿Cómo estaba Pedro que le dijo, por ti daría la vida? Roncando en el jardín. Y Jesús volvió y le dije, Pedro, ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? En otras palabras, ¿quieres darte la vida, Pedro? Pero no pudiste siquiera orar 1 hora conmigo. Así que, amados hermanos, si queremos seguir las pisadas de Jesús, que seamos hombres y mujeres y jóvenes que realmente podemos ponernos de rodilla y clamar a Dios y perseverar en nuestras oraciones, no solamente por nosotros, sino también por otros. Y Jesús mismo oró, Jesús mismo intercedió. En Lucas 18:1 dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Eso es lo que Jesús lo dijo. Es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Y por qué Jesús lo dijo? Porque nosotros rápido nos desmayamos, rápido tiramos la toalla, rápido nos desistimos. Así que persista, amado hermano, en orar, pero persista en confiar al que Dios a quien oramos es un Dios que escucha. Jeremías tiene un versículo que dice así, Isaías, verdaderamente tú eres un Dios que te escondes. Y uno dice, pero ¿cómo Dios que te esconde? Sí, Dios se esconde de nosotros y Dios no nos contesta como el mágico de la lámpara. ¿Pero por qué? Para que lo buscamos, para que los conozcamos. ¿Sabe? Una de las desgracias de muchos cristianos que realmente solo conocen el Jesús teórico. Solo tienen noción del Jesús teórico. Porque si yo te pregunto, hermano, contame lo que ayer vimos en la película, contame una realidad tuya con Jesús. ¿Tenemos algo para contar? ¿Realmente tenemos algo para contar? ¿Y por qué no tenemos algo para contar? Porque vivimos, hermanos, vidas muy superficial con Dios. Ese Dios vivo que contamos los testimonios de los misioneros y los que fueron a la selva, y ese mismo Dios es a quien adoramos. Así que llevamos, hermano, nuestras vidas a perseverar en pos de Él. Jesús perseveró en su misión, aun cuando le esperaba adelante una cruz. Y dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro hacia Jerusalén. Me encanta esa expresión. Afirmó su rostro. Y nosotros afirmamos nuestro rostro hoy, por ejemplo, muchos para un asado que nos espera. Otros para el fin del mes a recibir un sueldo. Otros para la ambición de sus corazones. Jesús afirmó su corazón y perseveró hacia la cruz. Jesús afirmó, en otras palabras, se radió su rostro hacia Jerusalén porque sabía que Jerusalén no había un tour de viaje, sino la cruz donde Él le iba a dar su propia vida. Perseveró aún hacia la cruz. Jesús perseveró en el sufrimiento. Mateo 27.
Mateo 27, Jesús perseveró en el sufrimiento, en la angustia, en la burla, en las críticas. Así que si eso te pasa por seguir a Cristo, no tenga tema, porque Pedro dijo, bienaventurados sois cuando sois vituperados. Y a veces esa vituperación viene de muchos que se dicen cristianos. Bienaventurados sois. Bienaventurados sois cuando te critican por causa de Cristo, o por identificarte con Cristo, o porque quieres vivir el evangelio como Él es. Bienaventurados sois. Jesús perseveró con las injurias. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de acá. Sanaste a otros y no puedes sanarte a ti mismo. Y un montón de cosas. Y Él perseveró hasta cumplir plenamente la voluntad de Dios y pudo pronunciar, consumado es. Consumado es. Perseveró hasta el fin. Jesús perseveró en su amor por nosotros hasta el fin. Jesús perseveró con su amor por nosotros, por su iglesia, por sus discípulos hacia el fin. Juan 13:1, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hacia el fin. ¿Sabe? Jesús te ama hasta el fin, no por lo que tú haces, sino por lo que Él es. Y sigue amándote hasta el fin. Si el pecado te hace nublar el amor de Dios, entienda que el amor de Dios no es condicional. Lo que sí, el amor de Dios es como el amor del Padre. No quiere que tú sufras, no quiere que tú te lastimes, no quiere que tú vayas arrastrado hacia Él. Y no es que chantaje, no me gusta hacer chantaje de ninguna manera, pero es la realidad. Es la realidad. Jesús nos amó hasta el fin. Jesús amó a Pedro hasta el fin donde pudo ir hasta la playa a restaurarlo y levantarlo. Jesús te ama y me ama hasta el fin. Y podemos ver en la Biblia, hermano, otros ejemplos muy claros y nítidos de la perseverancia de hombres y mujeres y jóvenes como nosotros que fueron en pos de Dios y perseveraron en pos de Dios. No es que todo fue maravilla, absolutamente. Y consta que todos los hombres que marcaron la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, marcaron la historia por las luchas que tuvieron, pero por su persistencia en su fidelidad en pos de Dios, mediante todo lo que pasaron, pero pudieron glorificar a Dios en sus propias vidas. Eso es uno de los elementos del milagro más grande del cielo, perseverar. Y podemos hablar profundamente de Job. De Job y ese hombre que la Biblia ya empieza diciendo de una fe y de una vida entregada por completo a Dios. Y no solamente por él, sino por él y por toda su familia. Y ahí podemos ver claramente Santiago diciendo en su libro, capítulo 5, versículo 11, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin que el Señor le dio. ¿Perseveró en su fe Job? ¿Sí o no? ¿Perseveró? Te pregunto, ¿tu lucha es mayor que el Job de Job? ¿Lo que tú estás pasando es mayor que Job? Y yo sé que cada lucha es personal, es el carga, se va sobre uno mismo, pero Job es el ejemplo para que tú entiendas que perseverar en pos de Dios hay una gran recompensa. Hay una gran recompensa. Job, con su perseverancia, pudo ver la mano de Dios obrando grandemente sobre él. Grandemente. Perdió todo, perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió su apoyo matrimonial. Y las palabras que salió del hombre que perseveró, dije, aunque él me matare, en él esperaré. En otras palabras, Job está diciendo, no importa. Eso es muy fácil hablarlo literalmente. Es muy fácil. Mirar la historia de Job parece una poesía hasta que tú te toques a ti tener un poco de oro y no podés solucionarlo. Así que Job dice claramente, aunque él me mate, en él esperaría.
Y qué maravilloso es. Por eso, eso es el elemento, por eso es necesario la fe y la humildad. La confianza, el conocer a Dios y rendir toda tu vida hacia Él. A esto sí vas a llevarte a poder perseverar en pos de Dios. Y por eso mismo Santiago también nos dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón, la mujer, el joven y la joven que perseveran en las pruebas, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta, que persevera. Así que si tú estás luchando, hermanos, hermanas, si tú estás, persevere en pos de Dios. Persevere. ¿Por qué? Bienaventurado sos. No por la lucha. Bienaventurado sos porque por medio del Señor y en el Señor tú estás persistiendo y perseverando en tu propia lucha. Y vaya que podamos hablar de Moisés. Ese hombre que perseveró en su llamado. Perseveró en su llamado. No desistió y tenía un montón de cosas para desistir de su llamado. Pensamos en su misión de sacar al pueblo de Egipto, de ir a hablar con Faraón, decirle, deja sacar mi pueblo. Que imagínate que Dios te manda al rey Kim Chang-chung de Corea del Sur y te dice, anda a decirle, quiero sacar mi pueblo de Corea del Sur. Más o menos era algo así. En aquella época que Dios le dijo a Moisés, vaya a Faraón y decirle, quiero sacar mi pueblo de Egipto para que me sirva. Y ese hombre persistió, estaba lleno de debilidad, estaba lleno de fraqueza, pero persistió en pos de Dios. Así que entienda, persistir en pos de Dios no es de gente fuerte. Persistir en pos de Dios es de gente débil que confía y se entrega plenamente a un Dios fuerte. Así que Moisés, hermanos, 40 años soportando un pueblo totalmente rebelde, murmurador, ingrato. Y la historia de que ese hombre soportó 40 años. Mira, yo ya tengo 10 años y casi ya no soporto a algunos de ustedes. 40 años, y ese hombre de tanta ingratitud, de tanta burla, ¿no? De tanta gente que en la buena, ay, gloria a Dios y gloria a Dios. De tanta gente volátiles. Depende de dónde le toca vivir, son una realidad y depende de la otra, cambian de la realidad. Y esto para un líder que ha visto a Dios es fastidioso. 40 años. Por eso los que están acá siempre me escucharon decir que cuando voy a llegar al cielo, solo voy a querer conocer una persona, Moisés. ¿Cómo soportó 40 años en el desierto? ¿Cómo tuvo que perseverar tanta ingratitud, tanta burla, tanta murmuración? Y eso es la gracia maravillosa de Dios. Pero podemos saber por qué. Porque Hebreos 11:27 dice, por la fe, Moisés. Por la fe. En otras palabras, afirmado en Dios, Moisés pudo. Afirmado en Dios, cimentado en esa fe que proviene de Dios. Y en esta vida humilde y rendidas a Dios, dependiendo totalmente a Dios, no le importa los que están riendo, ni que están burlando, ni los que están jugando, sino importando plenamente en Dios. Pudo, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. ¡Wow! ¿Usted sabe que nosotros nos espera un gran galardón, amados hermanos? Me desaniman tanto ver sus caras. ¿Usted sabe lo que nos esperan en el cielo? ¿Logran visualizar? Quizás tengo que orar una semana, Señor, déles el espíritu de José, de poder soñar. Pero soñar no un sueño, sino una realidad de lo que nos espera en la eternidad. Y por eso no vivimos expectantes. Por eso no perseveramos, porque nuestra mirada puesta solamente en las cosas terrenales. Mientras que Colosenses 3 dice, ponga la mira en las cosas celestiales.
Y por eso somos. Y por eso hay unos que uno mira y ve los carnalotes así en su cabeza. Un corona de carnalote. ¿Pero por qué? Porque hemos puesto el corazón y la vida en esta tierra. Y por eso no perseveramos. Y por eso no vivamos expectantes. Porque el que vive expectante hasta da su propia vida, porque sabe que lo que nos espera es mucho mayor. Es muy fácil cantar, estoy siguiendo a Jesucristo atrás, no miro atrás. Realmente nos falta, hermano, realmente mi oración, Señor, derruba esta pasividad y esa apatía de nuestros corazones, para que realmente podamos visualizar la eternidad de lo que nos espera, que es mucho más allá. Por eso Pablo dijo, y esa leve y momentánea tribulación no es nada comparado con lo que nos espera. Y por eso necesitamos volcar nuestro corazón, nuestro ser a Dios, para que realmente podamos conocer a Dios y saber dónde está Dios, cómo reina Dios, que era Dios que a todos nosotros de alguna forma nos hace ver lo que Isaías vio. He visto al Señor sentado en su gloria. En su gloria. ¿Sabe lo que hizo? ¿Logra entender lo que hizo? Y esto es lo que tenemos que llevar en nuestros corazones para que vivamos, podemos vivir una vida expectante. Para que podamos perseverar en nuestro vivir. Y no es la comida o la bebida o la ropa o la casa o el auto nos interrumpe para que podamos ver la gloria eterna que nos espera. Así que despertémonos, amados hermanos, para vivir esta realidad, porque esto es lo que nos lleva a creer. Un burro, el sábado, el viernes le dije, un burro para ganar la corrida le ponen un zanahoria adelante, con un cabo de escoba, le ponen un zanahoria y el burro dice que corre para llegar a la meta por causa de un zanahoria. Nosotros tenemos una gloria. Nosotros tenemos a Cristo, Rey de los reyes, Señor de los señores. Nosotros tenemos a aquel que sus ojos son como llama de fuego. Nos cuesta comprender esto, porque la verdad de Él no impacta nuestro corazón. Cuando la verdad de Él impacta nuestro corazón, comenzamos a vivir esta realidad. Y por eso ayer dijimos, lo que vimos en la película es la realidad que debe ser la vida de un cristiano. Así que volvamos, hermanos, volvamos. No te digo esto para que tú te achiques, te digo para que te despiertes, saque el polvo de tu ropa, de tu corazón, de tu vida, de tu tibiez. Realmente comienzas a vivir, a mirar hacia Cristo, a vivir hacia Cristo, a poner la mirada en el galardón que nos espera. Y esto hará gran diferencia en tu vida. David, un hombre que perseveró. David era un hombre que perseveró. Dios lo ungió rey. Y ese hombre no quiso tomar el reino por su fuerza, por su valentía. Esperó por lo menos como 6, 7, 8 años, o quizás más. Pero se dependió permanentemente de Dios. Vivió como un fugitivo en el desierto, perseguido por Saúl como loco. Y perseveró en pos de Dios. No le echó la culpa a Dios. Me ungiste rey para estar ahí corriendo como loco en el desierto. Perseveró en pos de Dios. Y por eso el Salmo del 41 dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y podamos seguir. Y podamos seguir con montones de historias de vidas que perseveraron en sus vidas. Podemos contar la historia de la viuda que Jesús mismo contó. Y por más que el juez le negaba, esa mujer persistió en pos de su petición. Y por eso Jesús nos dijo que no debemos flaquear mediante la búsqueda nuestra en pos del Señor, sino persistir con fe como esta viuda. Y sabe, en el fin de esta historia me marca una palabra que Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre volviere, ¿hallará fe en la tierra? En pos de esta historia de la viuda y del juez, Jesús termina diciendo: cuando el Hijo del Hombre volviera, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué les parece que Jesús estaba diciendo?
lo que Jesús está diciendo, ¿habrá una fe persistente así? ¿Habrá una fe independiente de las luchas, de los obstáculos, de las barreras que persisten en pos de Dios? Quiera Dios que en nuestra vida podemos decir, sí, Señor, por tu gracias yo seré esa viuda que persiste en pos de ti, que persiste en ser fiel, que persiste en ser un cristiano auténtico, que persiste en reflejar la verdad plena del Evangelio en medio de cristianismo trucha, que podamos persistir en pos de esta verdad. ¿Qué dijimos de la mujer de flujo de sangre? Ya había gastado 12 años todo su dinero con los médicos. Había escuchado sobre Jesús. Fue a ver Jesús y encontró lleno de multitud. Era una mujer impura, no podía tocar en nadie. Podía ser apedreada. ¿Qué dijo? Me voy, aún metiéndome de rodilla en medio de los pies, si tocare solamente el manto de él, seré sanada. Y tal cual fue. ¿Cree esto? ¿Cree esto? Entonces vívalo. Y Jesús la miró, oh mujer, grande es tu fe. Qué maravilloso es perseverar en pos del Señor. Qué maravilloso es vivir la fe bíblica de una forma real. Ahora, qué triste es vivir ese cristianismo apático, carnal, terrenal, temporal. Qué terrible es. Y qué hablar de Ana, la mamá de Samuel, que una y otra vez siendo burlada, despreciada por Penina, una y otra vez con el corazón puesto, no le importa lo que Elí dice, no le importa lo que dice Penina, no le importa a quién está riendo como baboso, no le importa a nadie, le importa enfocarse en Dios y llevar su corazón en Dios. Porque este es lo que va a ser el camino. El fin de tu camino, el mío, es tú y Dios. Y cuando tenés esto claro, vivís libre. Vivís libre, pero vivís en pos de este Dios que puede cambiarlo todo. Y esa mujer, en su perseverancia, nos dio a Samuel, el único parecido a Cristo. En sus 3 oficios, profeta, sacerdote y juez. Valió la pena. Vale la pena perseverar. Vale la pena perseverar. Vale la pena. Porque en el perseverar encontrarás el milagro. En perseverar en pos de Dios encontrará el milagro. Amados, Dios no busca solamente una fe momentánea. Dios busca hombres y mujeres que perseveran en pos de Él hasta el fin. Y lo que hemos visto, nosotros con poco tiempo acá, lo que hemos visto de gente que viene y se van. ¿Por qué se van? Muchos vienen y se van, pero ¿por qué vienen y se van? Vienen en busca de lo que ellos quieren y se van porque no encontraron lo que ellos buscan. Y nos damos cuenta, y sabemos que no somos la Coca-Cola en el desierto, y nos damos cuenta de que esa gente lo que busca, lo que sus corazones humano, terrenal, natural, busca. No es que buscan a Dios que salva, que transforma, que liberta, que cambia el carácter. Que cambia el carácter. Perseverar en pos de Dios es la fe de verdaderos cristianos. Eso es. Y Jesús mismo lo dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra y se ha perseverado en pos de mí fielmente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Perseveres en pos del Señor? ¿O estás perseverando en pos del Señor? ¿O te rendiste? ¿O te rendiste? No solamente tenemos que perseverar en las luchas y en los problemas, persevera en la doctrina, persevera en una vida auténtica, persevera en la canción del Espíritu, persevera en una vida donde el Espíritu de Dios se ve en tu vida. O la carne
notablemente se ve a leguas en tu vida, persevera en esto, que era Dios, que sí. Por eso, amados hermanos, la perseverancia en pos de Dios tiene su recompensa. La recompensa en pos de Dios tiene su recompensa de una o de otra forma. Eso lo garantiza Dios. Gálatas 6:9, no nos cansamos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hayamos desmayado. ¿A lo que está diciendo Pablo? ¿No debemos desmayar? No debemos desmayar. Debemos realmente, amados hermanos, persistir en pos del Señor. Hebreos 10:35 nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque os es necesario la perseverancia. Os es necesario la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que, amados hermanos, la perseverancia no es pasividad, sino una espera activa y valiente. La perseverancia muestra que realmente conoces a Dios. ¿Perseverás en pos de la plata? Pregunto. Te sacan del trabajo hoy, ¿qué haces? Algunos capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlo. Perseveran. Perseveran. No importa si tienen que pasar y hacer cualquier cosa, mentir, engañar, no importa. ¿Perseveramos en pos de Dios? Por eso Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Y Jesús puso el lugar del dinero, el igual a Dios. Porque solamente tú vas a poder sacar mamón que sea prioridad de tu vida cuando Dios reina en tu vida. Y tú puedes decirlo y hacerlo lo que quieres. Lo que tu vida es, refleja si Dios realmente reina. Lo que tu vida es, no lo que haces. Lo que tu vida es, refleja si realmente Dios en tu vida reina. ¿Y por qué no persevera en pos de Dios? Porque Dios no es tu prioridad. Ay, pero yo tengo que siempre que trabajar. Escucha, vivir en pos de Dios es más importante que trabajar. Vivir en pos de Dios es más importante que comer, que beber, que la salud, que todo. Por eso Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Porque el que conoce a Dios sabe que Él es el centro y la fuerza, la motriz de todo nuestro ser. Así que, ¿por qué no perseveramos en pos de Dios fielmente? Porque Dios quizás no es prioridad. Si esa es tu realidad de esta mañana, pedirle perdón a Dios. Reconozca, Dios nos habla todos los días para que no vayamos tristes y dijimos que bueno, ese libanés viene acá a hablar y herirnos. No, mi intención no es herirte, mi intención es que Dios puede sanarte. Mi intención es que podamos levantar a vivir una vida realmente marcada por Dios. No perder nuestro tiempo, la vida es tan rápida y tan fugaz. Mi deseo es que Dios puede sanarte. Mi deseo y mi anhelo es poder verte edificado y viviendo una fe perseverante en pos del Dios vivo. Perseverar no es debilidad, es firmeza en quien creo. No es una resignación, es esperanza terca que cree en la fidelidad de Dios misericordioso que responde aun cuando tenemos que sacar el techo. Eso, amados hermanos, es perseverar. Recordamos que Jesús honró la fe de esos hombres que perseveraron, que no se desistieron, que atrevidamente subieron al techo. Y esto es la única atrevimiento válido. Poder llevar a otros a Cristo. Nosotros muchas veces somos atrevidos por naturaleza. Y el mejor atrevimiento que Dios espera de nosotros es que podamos ser atrevidos a llevar a gente a Jesús.
De no mirar el tiempo, no mirar el espacio, no mirar la presión atmosférica ni la humedad en el tiempo, en el aire, sino que podamos a tiempo y fuera del tiempo ser atrevidos y crear por intencionalidad el momento y el tiempo y el espacio de llevar las vidas a Jesús, de reflejar a Jesús en nuestras propias vidas. Que seamos, hermanos amados, intencionales. Listo. Así que el tercer elemento para el milagro era perseverancia. Y el cuarto elemento del milagro que vemos en esa escena de los 4 amigos que llevaron a Jesús, ese hombre abriendo el techo, es acción. Se llama acción. ¿Conoce el hermano Acción? Yo sé que muchos conocen la estación Acción porque van y comen una rica hamburguesa allá. Pero hoy estamos hablando de acción, de mover, de sacar la teoría, y la poesía de vivir realmente la realidad de lo que Dios nos llamó. Montón tan saturados, montón son excelentes, respléndidos en sus teorías. Pero cuando uno lo mira, te da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque la teoría nunca pasó de la acción. Montón de gente, santidad, ¡ay! Santidad. Y mira sus vidas. Te da tristeza. Somos llamados a vivir una vida santa. Seguir la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Ser santo es ser semejante a Jesús, no por tu fuerza, sino por someterse plenamente a Cristo y permitir lo que vimos ayer, ser discipulado en la verdad. No según el capricho del hermano Fares o de la hermana o quien sea, sino según la palabra de Dios. Somos llamados para ser forjados por Dios. Esa película ayer nos dice todo. Somos llamados para actuar cristianos. No somos llamados de estar sentados en una silla. ¿Qué decir? ¿Vieron al paralítico? ¿Entendieron que Jesús podía sanar? Lo llevaron, vieron que no podían entrar, subieron al techo, podían haber quedado allí. ¿Qué decidieron? Actuar. Vamos a sacar el techo, aunque por el techo, por lo menos si lo tiramos, si Jesús lo sana, se sana, si no se sana, muere y descansamos de él. Pero qué tremendo, es glorioso esto. Es glorioso esto. Actuaron, fueron al techo y llevaron al hombre en la camilla. Uno lo mira tan fácilmente, pero ¿tú crees que es tan fácilmente? ¿Tú crees que lo bajaron por un guincho? ¿Tú crees que era fácil hacer eso? Era locura. Pero lo hicieron. Y la acción de ellos completó todo lo que es la fe, la humildad, la perseverancia. Y eso es maravilloso, porque no basta tener fe, no basta ser humilde, no basta perseverar, sino actúa. Estamos saturados de creyentes así. Saturados. Por eso Santiago dice, y Santiago habla a cristianos, escucha, Santiago habla a cristianos, la fe sin obra no sirve, es muerta. La fe sin obras es muerta. Jesús cuando habla de las 2 casas, habla el que oye y hace. El que oye y hace es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se sabe qué pasó con el hombre que construyó su casa sobre la arena? No sé si está construyendo tu casa sobre la arena. Oyó lo mismo, solo que fue construir ¿qué? Lo que su carne quería. Rápido, fácil. Fachadas. ¿Te dice algo? Fachadas. Espero que tu vida no sea una fachada de cristianismo. Espero que tu vida realmente se ve en los golpes de las piedras en tu propia vida. Y ese gran
Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. Por eso ir a la cruz no es una tarea fácil. Es una verdadera muerte. Es una verdadera muerte. Dichosos aquellos que realmente se matan a sí mismos para que la gracia y el favor de Cristo se ve en sus propias vidas y en sus actitudes y que se puede reflejar a Cristo, que es nuestra misión mayor. A los que conoció, los predestinó para que fuesen semejantes a su Hijo Jesús. Sos llamado, señor cristiano, a ser semejante a Jesús. No intachables, porque Jesús mostró una fase que un día voy a predicar. Todo el mundo cree que Jesús es amor. Voy a explicarle el amor, pero voy a explicarles la otra faceta de Jesús también. Jesús sí fue amor. Por eso en su amor fue auténtico en revelar a Dios como es. Dios de amor, Dios de justicia y Dios de juicio. Así que, amados hermanos, actuamos, somos llamados a actuar. Noé era un hombre justo, un hombre que creía en Dios, un hombre maravilloso. ¿Sabe qué? Noé podía haber construido el arca y quedado afuera. Noé podía haber construido el arca y quedado afuera. Y esa es locura, meterte en una arca donde no hay lluvia. Es locura. ¿Cuántos días Noé quedó dentro del arca sin lluvia? Noé de la Biblia me refiero. 7 días. ¿Sabes lo que es llevar a tu familia? ¿Sabes lo que es llevar a tu familia? Imagínate Marcelo y Analía que llevan a Bruno y a Fifi y a Octavio. Imagínate a Octavio dentro de la arca, cerrada por 7 días sin lluvia y que no había lluvia. Uno se ríe, pero imagínate. Ese hombre obedeció. Eso es lo maravilloso. Eso es el milagro. Fe, confianza en Dios, humildad. No sé, no entiendo, no comprendo nada, pero sigo confiando y dependiente totalmente de ti. Eso es la fe. Y persevero, porque no solamente humillar, sino persevero. Persevero en pos de ti. No llovió el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, no sé qué día es. Pero imagínate aguantar tu familia dentro del arca con montones de animales, con mugido y ladrido y persistir allí. Qué maravilloso es. Pero ¿sabe qué? Valió la pena. Valió la pena, se salvó a él y a su familia. Y fue la segunda creación, segunda no, fue la semilla que hizo lo que estamos hoy. Aunque el primer hombre y la mujer fue Adán y Eva, nosotros somos lo que nacimos después de Noé y su familia. ¿Por qué? Porque todo el resto pereció bajo las aguas. Abraham, salga. ¿Para dónde? ¿Para dónde no sabes? Salga. Y salga caminando. Y no fue fácil. No fue un día, no fue 2, no fue 3. No fue solo en circunstancias buenas, en todo. No, Abraham salió. Abraham confió. Abraham no era un hombre perfecto, pero era un hombre fiel y perseverante en pos de Dios. Quiere Dios que nuestras vidas sea realmente lo que vemos, que podamos realmente ser hombres y mujeres y jóvenes de fe en el Dios vivo, humildes en rendir todo nuestro ser a Él. Y le digo, no yo, mas tú, Señor, que perseverar en las circunstancias que la vida nos permite vivir fielmente a Él, pero que nuestra vida puede llevarnos a actuar, a reflejar, a no solamente refugiarnos con cosas que nuestra carne le gusta. Ay, hermano, yo voy, bueno, sequé los vasos en la cocina. Sí, es bueno y esto. Pero no esperes que en el cielo una docena de vasos te esperan para decirte, qué bueno viniste. Esa es tu recompensa. Somos llamados a reflejar a Cristo. Somos llamados a vivir a Cristo. Somos salvos por el Evangelio de Cristo para anunciar las virtudes de Cristo. Estamos puestos como embajadores en un mundo ajeno a nosotros.
Y lo que debemos vivir como extranjeros y peregrinos, como vivió Abraham. Me fascina Hebreos cuando dice, vivió en tendas él, Isaac y Jacob. Y me fascina y me impresiona cuando miro a Lot, su casa. ¿Y está mal, hermano, que tengo mi casa? Claro que no. Puede tener 50 casas. El problema no está en la casa. ¿Por qué Abraham quedó en la tienda? Porque sabía, la Biblia dice, porque sabía, su corazón estaba en Dios, en la ciudad eterna. Sabía que es pasajero. No quiso enredarse de los negocios de esta vida. Quiso usar los negocios de esta vida para vivir libre para Dios y para anunciar las virtudes de ese Dios. Somos llamados, amados hermanos, para actuar y para vivir el evangelio que predicamos. No como una anécdota que cuentan que un cristiano yendo a la iglesia de mañana con su Biblia bajo su brazo, llega y encuentra un paracaidista colgado en un árbol. Y el paracaidista le dijo, amigo, ayúdame. Y lo mira, ¿sos de la aeronáutica? Le dijo, sí. Y está colgado con la paracaídas. Sí. ¿Y qué estaban haciendo? Entrenamiento. Sí. Y fue así. Y en un momento el paracaidista cansado le dijo, te hago solo una pregunta. ¿Sos un cristiano evangélico? Dijo, sí. ¿Cómo sabes? Dijo, porque sabes todo, pero no haces nada. Sabes todo, pero no haces nada. Lo que el hombre esperaba que ese hombre largara su Biblia y trepara en el árbol y sacara a ese hombre de estar colgado. Y muchos de nosotros hablamos del pecado y de la muerte y del diablo y del mundo. No hacemos nada, absolutamente nada. ¿Sabe? El que sabe y no hace, mayor juicio tendrá. Mayor. Aquí mucho le fue dado, mucho le será demandado. Iglesia de Salto. Iglesia de Salto, Dios nos llama a realmente vivir el milagro en Él. Y el milagro mayor no es sanar un paralítico. El milagro mayor es restaurar vidas. Rescatar lo que Jesús dijo, vidas de las manos de Satanás. Levantar vidas caídas, perdidas en un mundo donde no tienen otra respuesta más que tú y yo. Por eso Romanos dice, la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quieres tú ser el milagro? ¿Quieres tú ser el milagro? Recuerda lo que Pedro dice en 2 de Pedro 1, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder. ¿Vas a usar todo lo que te fue dado? ¿Vas a poner en práctica lo que te fue dado? Así que analizamos nuestra vida en esta mañana y te suplico, inclina tu rostro. Si quieres inclinar tu rostro para pensar en el asado, hágalo. Si quieres inclinar tu rostro para pensar en tu fe, si realmente tu fe está puesta en este hombre que te digo, venga en pos de mí, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Si tu corazón realmente está humillado delante de ese Dios, aquí en un día todo rodilla ha de doblar. Y que no tenemos excusa como el mayordomo de decirle, bueno, yo sabía que tú eres duro, sepulté mi talento, o lo invertí en las cosas perecibles y temporales de esta vida. Y si no está perseverando, hoy es el día. Lo lindo de todo eso que Dios hoy te dice, hoy es el día. Ayer tú no puedes cambiar, hoy tú puedes cambiar tu corazón, tu mente y tu vida para que tu mañana sea marcado para la gloria de Dios. Y que si tu vida no es, si tenés todo claro, pero está plenamente como la conserva, cerrado, que nadie ni siquiera ve tu olor, hoy empieza a actuar. No importa si es torpe, no importa si no sabes cómo. En esta iglesia enseñamos cómo vivir. En esta iglesia, por la gracia de Dios, remamos junto con nuestra debilidad, con nuestra fragilidad.
Y nuestro anhelo único es que todos seamos crecidos, nutridos y fortalecidos y que podamos experimentar el milagro de Dios, de ser hijos de Dios en medio de una generación perversa y mala. Así que pídale a Dios tú, pídale a Dios tú. Es tu vida, no la mía. Es tu vida. Pídale a Dios, Señor, ayúdame a que yo sea el milagro y que yo sea los 4 amigos del milagro. Porque eso es la realidad de cada cristiano. Debemos ser hombres de fe, amigos de la fe que proviene de Dios, amigos de la humildad, de honrar a Dios en toda nuestra forma de vivir, amigos de perseverar a pesar de, y honrar a Dios y actuar en nombre de Dios y para la gloria de Dios. Señor, te damos las gracias en esta mañana.